están? Bienvenidos a una sesión más por nuestro canal de YouTube Akinpech. Yo soy Gabriela Sánchez y el día de hoy nos va a tocar hablar de aparatología miofuncional en el tratamiento de pacientes con apnea o hipoapnea de sueño. ¿Ok? Esto es fundamental que nosotros como odontólogos lo empecemos a tratar porque si hay desinformación, normalmente no se nos da este tema o esta preparación en nuestra práctica de pregrado. Sin embargo, bueno, cuando avanzamos en este nivel de grado, nos podemos empapar más de estos temas y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos para poder dar un mejor tratamiento a todos nuestros pacientes. Vamos a hacer este pequeño recordatorio y sabemos que este síndrome de apnea o hipoapnea del sueño es una aparición de episodios recurrentes de la limitación del paso de oxígeno durante el sueño. Esto como consecuencia a una alteración ya sea anatómico-funcional de esta vía aérea alta o respiratoria superior y que obviamente nosotros tenemos que estar preparados para poder diagnosticar a nuestros pacientes en caso de que estén llegando a nuestros consultorios directamente. La Academia Americana del Sueño incluso diagnostica este síndrome con un índice de eventos mayor a 5. Es decir, nosotros estamos dormidos y cuando nosotros tenemos estos periodos de este cese respiratorio o esta falta de oxigenación, bueno, estamos observando que hay diferentes grados, hay leves, hay moderados, hay severos y también depende de la edad, ya sea adulto o niño, es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para diagnosticar a un paciente. Esto es de vital importancia que lo estemos manejando y platicando con nuestros pacientes porque muchos de ellos ni siquiera saben que es un problema, una enfermedad la que ya están teniendo mientras duermen. Entonces, esto es parte fundamental de nuestra preparación. ¿Ok? Este SAS también hay que considerarlo que es una enfermedad crónica y tiene un alto porcentaje en morbilidad y mortalidad en nuestros pacientes. Y dentro de este tipo de apneas del sueño, bueno, principalmente encontramos tres. Una de ellas es la apnea obstructiva del sueño. La otra que también presentamos es una apnea central del sueño y otra es la apnea mixta del sueño, que esta es una combinación de las anteriores. Todo esto nosotros lo podemos estar leyendo, documentándonos y afortunadamente hay academias y por mencionar una de ellas que tenemos actualmente una relación en cuanto a preparación, que es la Academia Dental de Medicina del Sueño acá en México. Es esta academia que se encarga de esta preparación profesional y donde también incluso pues tenemos cursos con ellos. En el mes de octubre vamos a tener una breve charla introductoria junto con la doctora Ferrari, la doctora Musme y una servidora, hablando precisamente de estos temas ya un poquito más a fondo y más largo. Y bueno, pues los invitamos a que se puedan conectar a esta sesión. Síganos en nuestras redes sociales y ahí vamos a hablar y ahondar más sobre este tema. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar a diferenciar cuáles son las apneas principales que les acabamos de comentar. Una de ellas es la apnea obstructiva del sueño y en este tipo de apnea, que es normalmente la más común que estamos teniendo en nuestros consultorios, representa el 84% del total de estos pacientes diagnosticados de apnea de sueño. Y bueno, pues esta se da porque hay un cese de paso por una obstrucción, ya sea como lo vemos en la imagen, este tejido linfoide que se llega a inflamar y donde hay ocasiones en las que podemos estar dando un tratamiento, ya sea en interconsulta con nuestro otorrino o nosotros podemos empezar a corregir la función y empezamos a desinflamar esta zona. O hay veces que de plano nosotros, aunque les demos un tratamiento de corrección funcional, ya estos tejidos linfoides necesitan que los eliminen o que los quiten. Es aquí donde entramos directamente en la interconsulta con el paciente. De igual forma, también esta apnea obstructiva puede ser estructural. Cuando hay una deficiencia en el crecimiento de nuestro paciente craneofacial, ahí vemos una alteración de paso de oxígeno por este cese de crecimiento. Entonces, bueno, pues aquí podemos aunar este tipo de apneas, podemos estar investigando, diagnosticando a nuestro paciente para saber qué tipo llega a tener. Si es una apnea obstructiva del sueño, que ya les dije, podría ser también incluso a nivel nasal por algún pólipo, atresia de Coanas, tabique desviado, alguna alteración que nosotros veamos que está obstruyendo este paso,
de oxígeno la tenemos que corregir. Entonces, todo esto va de la mano también con que a veces el músculo se encuentra demasiado relajado durante el sueño y esto también podría llegar a ser porque nuestros pacientes tienen una incorrecta función del sistema estomatognático. Recordando que estas funciones, y las venimos hablando dentro de todas estas sesiones de estos sistemas maravillosos que son el sistema Mayoves, Trainer, Mayosa, TMJ, y que el día de hoy, bueno, vamos a enfocarnos más a este tipo de aparatos que estamos ocupando durante estos tratamientos de apnea. ¿Ok? También hay que comentar que existe esta apnea central del sueño, es la menos prevalente y es más enfocada a lo neurológico, ¿ok? ¿Esto por qué se debe? A que el cerebro no emiten las señales correctas a estos músculos de la respiración, incluso son de manera temporal estas señales que no emite, y eso lo que está provocando es que empiece el paciente con este tipo de apneas, ¿ok? El paciente no tiene un gran esfuerzo respiratorio, pero tampoco tiene alguna obstrucción, más bien es por estas señales que no está mandando el cerebro, y las personas que llegan a tener este tipo de apnea normalmente no suelen roncar. Entonces, bueno, pues aquí acuérdense que vamos a entrar en una interconsulta con los especialistas para saber el diagnóstico certero y determinar qué tipo de apnea presenta nuestro paciente. ¿Ok? Ahorita vamos a comentar de este ecosistema para diagnosticar este tipo de síndrome. Y por último, vamos a presentar la apnea del sueño mixta. Esta apnea, como bien lo dijimos, es una combinación de ambas apneas anteriores y normalmente se inicia con una apnea central y termina con una apnea obstructiva del sueño. Entonces, bueno, importantísimo que nosotros hablemos de este tema, nos preparemos en caso de que creamos que nuestros conocimientos son insuficientes o a veces creemos que nuestros conocimientos son suficientes y hasta ahí nos queremos quedar. Créanme que siempre aprendemos algo nuevo, entonces esta preparación debe de ser constante y artículo que salga o curso que salga, de verdad yo los invito a que nos apuntemos para poder seguir conociendo sobre este tema, que de verdad es apasionante y nos ayuda también en los tratamientos que generemos en nuestra consulta. Aquí es donde les presento el ecosistema del SAS. En esta parte nosotros podemos ver todas las especialidades que podrían llegar a entrar en un diagnóstico para el paciente que podemos estar dudando si ya tiene apnea o hipoapnea o qué alteraciones tiene. Cabe resaltar que no necesariamente en algunos casos ocupamos todas estas especialidades, a veces ocupamos 2, 3, 4, 10, dependiendo el caso de nuestro paciente, por eso la valoración es súper importante y aquí es donde entramos nosotros como odontólogos a este papel tan importante de la valoración de apnea del sueño. Sobre todo cuando es una apnea obstructiva, hay que ver el diagnóstico que nosotros estamos haciendo para saber si necesitamos de una interconsulta para liberar ese paso de oxígeno o bien nosotros podemos ya empezar a tratar a nuestro paciente porque probablemente nada más sea funcional y no hay ninguna estructura que me esté estorbando para poder empezar a educar a mi paciente en estas funciones de respiración, de posición de la lengua, de cómo deglute el paciente, de la fuerza de labios y mejillas. Y si son estas alteraciones las que nos están provocando la apnea, de inmediato nosotros como odontólogos que estamos preparados en este sistema, podemos empezar a tratar estas funciones para que nuestro paciente empiece a evolucionar de manera adecuada. Entonces, bueno, como profesionistas tenemos que conocer esta patología y saber en qué momento, qué síntomas y signos tiene y si debemos referir al paciente o remitirlo con estas interconsultas, porque de verdad tenemos que hacer también, no es de que se siente el paciente, lo valoro y se acabó. Tenemos que hacer estudios para saber diagnosticar bien al paciente qué está presentando, si hay obstrucción o no, y ahí nos podemos agarrar de diferentes profesiones médicas, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí hablamos que la intervención del odontólogo, en este caso, sea de la especialidad que sea, porque a veces también me llegan a comentar algunos colegas, es que yo soy médico o dentista general, no podría usar este sistema, no me puedo preparar en este sistema. Claro que sí, todas las especialidades, incluida práctica general en la odontología, tenemos la obligación de seguirnos preparando y poder empezar a diagnosticar este tipo de síndrome para dar un mejor tratamiento. Entonces, el papel del odontólogo
Y esto es bien importante recalcarlo. Aquí les pongo algunas imágenes de publicaciones que se han hecho, tanto en revistas como en asociaciones, que estamos viendo aquí la ADA, estamos viendo la FDI, estamos viendo también la Asociación Americana de Ortodoncia, que hablan precisamente de este tema, el papel del odontólogo en esta evaluación, en este diagnóstico. Vemos también que aquí habla de la postura de la lengua en los trastornos del sueño. Es ahí donde entramos a lo completamente funcional de nuestros pacientes. Aquí también como un dentista tiene que estar preparado para identificar esta anomalía durante el sueño. Y no nada más estas publicaciones, sino que la misma ADA dice que el papel del dentista en estos diagnósticos de disfunción respiratoria durante el sueño o de esta alteración respiratoria durante el sueño nos compete completamente. ¿Por qué? Porque también no nada más es liberar a un paciente de una apnea o una hipoapnea durante el sueño, sino que es rehabilitarlo en su totalidad. ¿Y qué es rehabilitarlo? Entregar y complementar y corregir las funciones del sistema estomatognático. Me han llegado pacientes que los llegan a operar porque ya usaban CPAP, porque es uno de los tratamientos que puede llegar a ocupar un paciente con apnea de sueño, y resulta que los operan, les liberan el paso de oxígeno porque a lo mejor el paladar blando ya estaba muy abajo. Me ha tocado ver casos en los que les cortan la úvula para abrir más paso de oxígeno, aparentemente. Me ha tocado casos en los que les llegan a hacer disección incluso en la lengua. ¿Para qué? Para que abra más el paso de oxígeno y que estas mismas cirugías pueden llegar a recidivar si no corrijo la función del paciente. Entonces, esto es parte fundamental de nosotros. Estos procesos o esta función respiratoria, posición de la lengua, deglución y fuerza de labios y mejillas es lo que realmente puede complementar nuestros tratamientos. Exactamente. El trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestros consultorios es de vital importancia y la rehabilitación, no nada más corrigiendo esto con el sistema MyoBrace o el sistema Mayosa o el sistema TMJ. Nosotros podemos agregar de estos sistemas los ejercicios miofuncionales que complementan al 100% este tipo de tratamiento miofuncional, ¿ok? Y que ya hemos hablado de ellos en sesiones pasadas. Ok. Entonces, tenemos también como parte fundamental a comorbilidades que podemos llegar a provocar y que están asociadas completamente a este síndrome de apnea o hipoapnea del sueño. Una de ellas, por mencionar, porque podríamos pasarnos horas y horas hablando de este tema y nuestro objetivo es también mostrarle los aparatos, es que un paciente que aumenta de peso, esta obesidad, hace que se encuentren depósitos de grasa en el cuello, lo cual va a cerrar el paso de oxígeno y al cerrar el paso de oxígeno, el paciente puede empezar con estos periodos de apnea o hipoapnea. Pero no nada más es ahí donde entra el problema. Cuando un paciente está teniendo estos periodos de apnea o hipoapnea, se está generando un estrés durante el sueño. Y este estrés genera que las hormonas encargadas de esta parte de regulación del estrés, como es la adrenalina y el cortisol, se aumenten. Y eso genere que nuestra hipertensión suba o nuestra presión, más bien nuestra presión arterial suba y podamos empezar a tener problemas también en el corazón, a nivel cerebral y nuestro paciente empieza a alterar todo su organismo. No nada más nos quedamos ahí, también estamos provocando con este aumento de hormonas que nuestro hígado empiece a desechar los azúcares que tienen ahí de reserva y empecemos a alterar completamente esta función del hígado. Entonces, bueno, nosotros tenemos la obligación de platicar y educar al paciente, porque si nosotros no hacemos este proceso de educación para que sepa las alteraciones posteriores que puede tener por estos síndromes de apnea o hipoapnea, ellos no van a entender o a veces no aceptan los tratamientos. Y es fundamental que ellos también generen una conciencia de todo lo que puede llegar a alterar a nivel salud este tipo de síndromes durante el sueño. ¿Ok? Recordando también un poquito del cuadro clínico diurno que puede presentar el paciente, como por ejemplo, tanto en niños como adultos, un cansancio permanente porque no tienen este sueño de reparación, somnolencia diurna, el clásico que nos sentamos y en cualquier lado nos estamos quedando dormidos. Y bueno, pues también aquí peligroso, me adelanto un poquito a esta imagen. ¿Por qué? Porque dice aquí accidentes. Si yo no descanso y me quedo dormido al volante, provoco accidentes
puedo ser para mí directamente, el perjudicado puedo ser yo, pero también puede ser una persona que me encuentre en ese accidente que yo provoqué, o durante el trabajo, imagínense gente que se quede dormida, ahora sí que trabajando en máquinas y lo peligroso que puede llegar a ser para él o para la gente que está a su alrededor. También, obviamente, este poco descanso va a generar poca capacidad de concentración, de creatividad, dificultad para aprender, porque obviamente no me voy a mantener con estos niveles de oxigenación cerebral adecuados. Va a haber dolores de cabeza, obviamente. Normalmente nuestro sistema inmunológico se fortalece durante el sueño y aquí lo vamos a afectar, provocando que nos enfermemos pues más recurrentemente y que no tengamos esa protección. También vamos a presentar ciertas apatías, depresiones o cambios de humor, porque se van a ver alteradas tanto la noradrenalina como la serotonina por no tener este sueño de reparación. Aumento de peso, el no dormir bien, eso también está realmente comprobado porque tanto la leptina como la grelina, que son las encargadas de esta regulación de la saciedad de hambre o de el querer comer, de esta sensación de hambre, se van a ver alteradas por no tener un descanso oportuno y bueno, pues obviamente pérdida de memoria por estas distracciones y en adultos esta disfunción sexual y llegamos a repercutir también hasta divorcios, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues esta separación a veces se llegan a salir del cuarto, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos este tipo de ruidos o estruendosos que podemos llegar a presentar mientras dormimos. Y antes de pasarme a esta diapositiva que lo vamos a ver más claro, este tipo de consecuencias durante el sueño, esto sí sería un cuadro clínico nocturno, vamos a mencionar que la hormona del crecimiento, y aquí lo vemos en la imagen, normalmente se da durante el sueño para estos niños y cuando no tenemos un sueño de reparación, no llegan a esta fase de sueño donde la podemos llegar a producir. Entonces, bueno, importante que nosotros hablemos de todo esto, educando a los pacientes para saber las consecuencias tan graves que puede llegar a tener un síndrome de apnea o hipoapnea. Aquí les hablaba de esta separación o de estos divorcios que puede llegar a provocarse. Me ha tocado de verdad cercano, casos cercanos donde me dicen, me divorcié porque mi esposo roncaba mucho, nos separamos de habitación, entonces nos fuimos alejando hasta que llegó un momento en el que ya no éramos compatibles y nos divorciamos. Eso puede llegar a pasar, sí, hay muchos casos así. Entonces, no nada más en divorcios de parejas, me ha tocado llegar a escuchar a pacientes que me dicen, necesito que me ayudes con el ronquido. ¿Por qué? Porque me voy de viaje con mis amigos y normalmente hasta nos apartan. Los que roncan en un cuarto y los que no roncamos en otro cuarto. Y a veces hasta nos alejan de las habitaciones para que los dejemos dormir. Entonces, esto también es a nivel de sociedad que podríamos llegar a beneficiar a nuestros pacientes para que tuvieran este tipo de interacción, ¿ok? Y bueno, pues en este cuadro obviamente clínico nocturno ya lo estuvimos platicando, estos ronquidos muy fuertes y van a empeorar obviamente con la posición en la que esté el paciente, se van a oír ruidos de asfixia que a veces hasta el acompañante se llega a espantar de cómo está respirando o más bien de que ya no está respirando, va a tener molestias en garganta, se queda en mucosa. Recordemos que normalmente el paciente va a estar abriendo la boca y aquí es donde puede llegar a presentar este cambio de humedad que vamos a tener a nivel bucal, bueno, se va a perder. El aumento de ronquido normalmente también lo podemos asociar a peso. Eso es realmente importante hacerlo notar y podemos llegar a mejorar esto si vamos a controlar nuestro peso. Despertares que va a ser completamente normal porque yo digo que el ser que más nos quiere en esta vida no es nuestra mamá, definitivamente, ni nuestra pareja, ni nuestros hijos. El ser que más nos quiere y que yo considero como un ser vivo, incluso no independiente, pero que nos controla, que es el cerebro, nos va a decir, despiértate porque te estás muriendo. Literal, estamos teniendo esta falta de oxigenación que nos está haciendo falta para seguir viviendo y el mismo cerebro manda el impulso para poder reaccionar. Entonces, bueno, estos despertares o esta nicturia que normalmente se paran mucho al baño, diaforesis nocturna, que son sudoraciones, es parte de estos signos que puede llegar a tener el paciente, movimientos excesivos durante la noche, incluso en los cuestionarios para los niños llegamos a preguntarle a los papás cómo se está moviendo durante la noche su hijo, porque eso me indica si el paciente tiene un sueño de reparación, si está descansando bien o si tanto movimiento no es normal.
en esta polisomnografía que también llegan a hacer los doctores para diagnosticar este tipo de síndrome y las clínicas especializadas en esto, hay un cuadro, hay una especificación incluso de qué movimientos se está haciendo durante la noche el paciente. Los somniloquios también tienen una relación directa con esta falta de sueño de reparación, que es cuando el paciente está hablando durante la noche, no está teniendo un sueño profundo, digámoslo así. Y obviamente el reflujo gastroesofágico, que normalmente se controla a edades tempranas, pero que en pacientes que llegan a tener alteraciones digestivas, eso puede llegar a provocar que el paciente constantemente se esté despertando e incluso cierre el paso de oxígeno, provocando este tipo de síndrome. Entonces, todo esto nosotros podemos estarlo documentando en cada uno de nuestros pacientes, preparándonos porque hay diferentes incluso cuestionarios que podemos hacer sobre esto, sobre estos signos y síntomas que tiene el paciente, y ahí nos podríamos dar cuenta cómo le podemos ayudar a todos nuestros pacientes. ¿Ok? Acá también hay que ver que hay manifestaciones bucales y que nosotros podríamos estar asociándolas en este tipo de diagnóstico. Sabemos perfectamente que la respiración oral nos lleva a una incorrecta posición de la lengua, lo que nos va a cerrar el paso de oxígeno y obviamente empezamos a tener este tipo de síndrome. Enfermedades periodontales muy relacionadas por tener la boca abierta, se empieza a cambiar esta humedad de nuestra cavidad bucal, cambiando completamente la flora que tenemos normalmente en nuestra boca y provocando halitosis, pero también hablábamos hace un ratito de este reflujo que podría llegar a estar provocando también erosiones dentales y que es importante que lo tratemos porque se acaba los dientes y los dientes de verdad que son órganos maravillosos que no nada más nos van a servir como estética, nos sirven para comer, nos sirven para hablar, nos sirven para mantener una correcta oclusión y una postura de la columna ideal. Entonces, bueno, aquí los dientes son parte fundamental, es como si fuera un ojo, es como si fuera el hígado, es como si fuera cualquier órgano que tengan, por eso son órganos dentales y son fundamentales para poderlos conservar. De igual forma, podemos llegar a presentar bruxismo y está comprobado que cuando un paciente tiene esta falta de oxigenación, lo que hace es movimientos mandibulares para abrir el paso de oxígeno y que nuestro paciente siga viviendo o que el ser humano siga viviendo. Entonces, es importante que también consideremos que el bruxismo puede estar desembocado, ¿por qué? Por estas apneas que presente el paciente o hipoapneas. Y bueno, pues aquí va completamente relacionado. Mal posición dental. Si nosotros tenemos una posición inadecuada dental, es porque hay una alteración en función del sistema estomatognático y la tenemos que corregir, porque puede desembocar en qué? En estos síndromes. Entonces, va todo relacionado. La verdad es que es mucha información que podemos dar y que el papel del odontólogo, como lo hablábamos, es fundamental para este diagnóstico. Podemos agarrarnos de varios diagnósticos como la escala de Malampati, como un análisis estético facial también, para saber incluso al verlos de la carita qué alteración de función está teniendo el paciente. Un análisis intraoral que es básico para el odontólogo, sin él no podríamos trabajar ni hacer ningún tratamiento dental. La postura, porque automáticamente alguien que modifica su postura es porque hay una alteración de función que me está limitando la respiración. Entonces, automáticamente nosotros podríamos estar haciendo este diagnóstico junto con nuestro patrón esqueletal, que está súper ligado, sobre todo imagínense un clase 2, que está súper comprimiendo la parte posterior, que la mandíbula está cerrando mi paso de oxígeno y que nosotros podríamos estar tratando este tipo de casos para operarlos o para liberar el paso de oxígeno y que lo ideal sería a edades tempranas para que nuestro crecimiento craneofacial, donde está potencializado, nos evite cirugías mayores. Cuando nosotros tenemos ese potencial de crecimiento, lo podemos manejar de manera inmediata desde edades tempranas para evitar todas estas alteraciones que puede llegar a tener durante todo el crecimiento del paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es donde el papel del odontólogo seguimos con esto, mediante evaluaciones que la Casa Comercial MRC nos educa y nos comparte, como por ejemplo esta evaluación de ortodoncia miofuncional, donde viene obviamente el sistema craneofacial, pero la función, pero también estas evaluaciones que ponemos aquí en pantalla, como el NB3, y es el que ven aquí precisamente en la imagen, que es cuando el paciente tiene que respirar durante 3 minutos única y exclusivamente por la nariz. Si un paciente aguanta estos 3 minutos respirando por la nariz, es que no hay una obstrucción significativa y podemos empezarlo a tratar nosotros como odontólogos.
Sin embargo, cuando ya hay un paciente que no tolera esos 3 minutos, automáticamente nosotros tenemos que remitirlo al otorrinolaringólogo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este tipo de evaluación en nuestra hoja de evaluación miofuncional. Tenemos el NBTEN, que es lo que tarda el paciente en respirar 10 veces, tanto inhalación como exhalación. Y normalmente los rangos que van normales van mayores a 50 segundos, ¿ok? Entonces, bueno, si este paciente tarda mucho menos tiempo de 50 segundos en respirar estas 10 veces, es que hay una alteración significativa. Incluso 20 ya sería una alteración significativa y hay que poder remitirlo, pero también podemos ver que probablemente nuestro paciente pueda empezar a hacer un tratamiento con nosotros, pero necesite un aparato con ciertas características para iniciar ya con el tratamiento y ahorita lo vamos a ver. También hay otra evaluación que es el BTH. Esta evaluación nos ayuda para saber cuánto tarda el paciente en retener esta respiración o contener esta respiración. Es decir, inhala, exhala y deja de respirar, se tapa la nariz, se tapa la boca y vamos a contar cuánto tiempo necesita para volver a respirar. Igual, los índices que normalmente deben de ser los correctos son 50 segundos. Si es menor, es que puede haber una disfunción respiratoria, pero si es menor de 20, es que es una significativa disfunción respiratoria. ¿Ok? Y bueno, está otra evaluación que se llama PASOS, que prácticamente es lo mismo que BTH, pero se llama PASOS porque ahí el paciente tiene que caminar y cuando ya sienta la necesidad de respirar nuevamente, para, y aquí lo que se hace es contar los pasos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estas evaluaciones normalmente son las que nos comparte MRC, aunado con un diagnóstico durante el sueño que podemos hacerle a los niños. Hay diagnósticos para adultos también y bueno, pues esto nos ayuda a como odontólogos poder empezar a diagnosticar a nuestros pacientes para saber qué paso tenemos que seguir. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar a hablar de estos dispositivos para el avance mandibular, ¿ok? Estos dispositivos Mayosa, que normalmente es el sistema que está enfocado a estos tratamientos que hablamos el día de hoy, de apnea o hipoapnea, ya sea en adultos o en niños, son esos, son dispositivos que avanzan la mandíbula, son aparatos de un plástico, le llaman, pero más que nada es de silicón médico flexible y puede haber duros, puede haber suaves. Lo indicado es siempre empezar con algo suave porque es un sistema o un aparato que nos va a ayudar a hacer la adaptación del tratamiento al paciente. Pueden ser del sistema Mayosa principalmente y dependiendo la alteración respiratoria que tenga el paciente, pero también tenemos los del TMJ, tenemos Trainer todavía acá en México y el sistema Myris, ¿ok? Estos aparatos lo que hacen es avanzar la mandíbula, como vamos a ver ahorita en la imagen. Está el paciente roncando, se coloca el aparato y lo que sucedió es que avanza la mandíbula y libera el paso de oxígeno por colocar la lengua en la posición correcta. Entonces, esto nos ayuda a que el paciente abra el paso respiratorio y empiece a respirar correctamente. Esto se puede dar de la noche a la mañana con el aparato puesto, pero tenemos que educar al paciente para qué, para que no toda la vida tenga que estar usando un aparato de estos. Por eso es un tratamiento que debe seguir quién, el especialista. ¿Qué especialista? El dentista, ya sea práctica general o de cualquier especialidad que esté preparado en esto. Entonces, nosotros podemos empezar con protocolos de tratamiento Mayosa, tanto para niños como para adultos. Se va a iniciar uno, que es el primer aparato que vamos a colocar durante 6 meses, pueden ser incluso 6 meses a 8 meses, dependiendo de cada paciente, porque a veces decimos 6 meses, pero resulta que mi paciente el primer mes o los 2 primeros meses no siguió el protocolo como debe de ser. ¿Cuál es el protocolo? 2 horas en el día, que sabemos que son súper importantes para el proceso de adaptación consciente al aparato, y toda la noche. Entonces, si mi paciente no siguió el protocolo con estas indicaciones, se puede llegar a alargar más tiempo porque no respetó las indicaciones. Este protocolo empieza con que vamos a establecer una vía aérea funcional tanto de día como de noche, ¿ok? Entonces, por eso es el uso. Establecer la respiración nasal y la resistencia de la vía aérea, porque vamos a empezarle a enseñar a respirar. Es ahí donde también entran los ejercicios miofuncionales para poder complementar el tratamiento al 100%.
A su vez, estos aparatos tienen las mismas características de diseño que los demás aparatos que ya hemos visto del sistema Trainer y MyoBrace, que son pantallas, lengüeta, elevador de la lengua, bumper labial. Bueno, en este caso de Mayosa no contamos con esos bumper labial, pero ojo, nosotros tenemos lo demás. Pantalla, lengüeta y elevador de la lengua que nos va a empezar a corregir esa función, ¿ok? Y bueno, pues es importante hablarle a los papás que no nada más son 6 meses y nos despedimos. Tenemos que llevar un protocolo, un programa de tratamiento de ortodoncia miofuncional con MyoBrace, porque iniciamos con aparatos de Mayosa, pero vamos a complementar todo el tratamiento con el sistema MyoBrace. Y hay una secuencia. ¿Qué secuencia? Las mismas que tenemos que seguir en nuestro tratamiento de Trainer y MyoBrace, que son las fases. Normalmente las fases de tratamiento pues las iniciamos siempre con una fase 1, sobre todo en pacientes que no tienen este tipo de alteración significativa en la respiración, pero cuando ya tenemos estas alteraciones significativas, ojo, empezamos con ¿qué? Podemos empezar con el K0 en pacientes pediátricos. Ahorita ustedes no sé si alcanzaron a ver en el video, sino ahorita se va a volver a generar, donde vemos que este casero es un aparato nuevo prácticamente. Sin embargo, les puedo decir que en México aún todavía no lo vendemos, digo aún, porque ya está autorizado para la venta en México y a partir a finales de septiembre, principios de octubre, ya lo tenemos a la venta acá. Entonces, bueno, este aparato es una gran ventaja para estos pacientes con apnea. Vean ahí la parte frontal, cómo tenemos una perforación mucho más amplia para este tipo de pacientes que tienen una disfunción respiratoria muy marcada y que, bueno, pues necesitan en lo que empiezan sí respirar por la nariz, pero también por la boca, debido a su disfunción respiratoria. Entonces, este casero es una maravilla de aparato que ya vamos a tener y que podemos empezar con él. ¿Para qué? Para empezar a trabajar esa función. Y después ya pasarnos al protocolo que va a ser de fases de tratamiento, a la fase 1, después a la fase 2 y a la 3, como hemos hablado en la sesión de sistema MyoBrace, que también se grabó el año pasado y que está ahorita en nuestro canal de YouTube y la pueden generar nuevamente para que recuerden este tipo de fases de tratamiento, cómo lo vamos a manejar, qué hace cada una de ellas, que aquí les estoy poniendo un pequeño resumen, pero sobre todo cuál es la secuencia de revisiones también que nosotros tenemos que dar y hacerles ver a los papás que no solamente es un aparato, es todo un tratamiento, necesitamos aparatos y ejercicios miofuncionales, ¿ok? De igual forma, si ustedes están viendo acá el casero, bueno, pues tiene sus pantallas, su lengüeta, tiene esta lengüeta que ahora ya también podemos generar ejercicio con ella para poder trabajar estos músculos de la lengua que se encargan también de la posición y de la fuerza. Entonces, bueno, pues este aparato también nos puede ayudar bastante para ir educando a nuestros pacientes en la función. También tenemos otro tipo de aparatos para pediátricos para nuestros pacientes con apnea. Está el sistema Mayosa for Juniors. Este sistema Mayosa for Juniors, si ustedes lo alcanzan a ver, tiene agujeros mucho más grandes. No es uno solo, pero ya es para una siguiente etapa después del casero, lo pueden llegar a ocupar porque ya sus agujeros son 2, pero más pequeñitos. Y estos aparatos nos van a ayudar para que sigamos educando en la cuestión respiratoria a nuestros pacientes. Les recuerdo que acá en México no contamos con el sistema MyoBrace for Juniors como tal, con ese nombre, pero sí lo tenemos como MyoBrace for Juniors, ¿ok? El tamaño del Mayosa for Juniors en México lo van a encontrar con J1 mediano, porque es un aparato que normalmente, y por eso el nombre de juniors, se está dando para pacientes pediátricos entre 2 a 4 años con bocas muy pequeñas, probablemente 5, pero que tenga una boca muy, muy reducida, le puede quedar este aparato. Y aquí es donde les enseño las perforaciones para respirar, son más amplias y continúan con el proceso respiratorio. También esto lo vimos en la sesión de comparación de tallas de fases 1 para que ustedes puedan ver esta sesión nuevamente y bueno, pues ahí se dan cuenta incluso de la talla que puede tener este paciente. Siempre en el diagnóstico vamos a seguir controlando a nuestro paciente para ver su evolución y vamos a ver el progreso y se evalúa con estas pruebas de BTH o pasos, que normalmente el de pasos es el más utilizado en niños. El BTH a veces les cuesta un poquito más de trabajo a los niños y por eso nos saltamos esa prueba y nos vamos directo a pasos, ¿ok?
Y bueno, también tenemos otro aparato que es para pediátricos, para pacientes pediátricos, que es el Myosa for Kids, ¿ok? También de igual forma es una secuencia después del K0 podríamos llegar a ocupar este aparato o bien en pacientes que no tengan tanta alteración respiratoria podemos iniciar con este MyoBrace for Kids, es un aparato con las perforaciones más grandes, sin embargo igual les digo que Myosa for Kids no lo tenemos actualmente acá en México, pero sí tenemos ¿cuál? Tenemos el J1 y en qué talla es la que nos va a coincidir con el Myosa for Kids en la talla large, ¿ok? Sería el J1 en talla large. Si se fijan, acá yo tengo una muestra de Myosa y tiene las dos perforaciones y acá está también las dos perforaciones que nos indican que es exactamente lo mismo. Y les digo la talla para que coincida si es lo que ustedes quieren. Normalmente este aparato le queda a un niño entre 6, 7, 8 años que tenga una boca mediana, le queda perfecto para ir restableciendo esta respiración con estos pequeños, ¿ok? También el progreso, recuerden, se hace la evaluación con esta sesión o con este ejercicio más bien de BTH. Si se les complica al paciente, bueno, podemos pasar a la evaluación de pasos. Y bueno, estos aparatos son directo para adultos. Adultos que están teniendo estos procesos de síndrome de apnea o hipoapnea en el sueño, ¿se acuerdan? Se hace igual, las mismas evaluaciones, ya sea la hoja de evaluación miofuncional con estas pruebas de evaluación y también podríamos hacer otro tipo de pruebas, preguntas que normalmente podemos llegar a generar en los adultos, si tiene sueño durante el día, si se queda dormido viendo la tele, etcétera, etcétera. Entonces son varias preguntas que nosotros podemos llegar a generar y que bueno, en otro momento probablemente podamos hablar o en los cursos que estamos haciendo y que nuestro paciente pueda ser diagnosticado para saber con qué aparato empezar. Normalmente también el protocolo se va a 6 meses de inicio de tratamiento. Si un paciente tiene apnea, ahí nos vamos directamente a qué? Normalmente al TMJMBV, aquí en México manejamos ese nombre, para el aparato de 11 milímetros de apertura, ¿ok? Los milímetros de apertura van en el plano de oclusión, que nos ayuda a liberar más paso de oxígeno precisamente para estos pacientes con apnea de sueño. Eso es lo que nos llega a educar la casa comercial MRC con esos pacientes de apnea. Cuando el paciente tiene a lo mejor apnea, pero es una apnea con unas menores índices de apnea o hipoapnea, podemos colocar el de 7 milímetros. En México, el de 7 milímetros ya lo tenemos como Myosa S1, ¿ok? Pero ¿qué sucede? A veces el de 11, y lo hemos platicado con varios colegas, incluso el día de hoy estábamos platicando eso con la doctora Ferrari, y me decía, pero es que el de 11 es demasiado agresivo. Totalmente cierto, yo lo siento tan agresivo que normalmente no lo llego a sugerir como inicio el de 11 milímetros. Podría llegar a sugerir como inicio el de 7 milímetros. Y hay doctoras, por ejemplo, la doctora Ferrari me decía, yo incluso empiezo con el S2 para irse adaptando al paciente. Y sí es cierto, esto es un protocolo que nos da MRC, pero nosotros lo ocupamos y lo ajustamos conforme veamos a nuestro paciente y cada caso de paciente. Entonces, ¿qué sucede aquí? El S1 o el MDV nos ayuda para estos pacientes de apnea. Hay que buscar si realmente este aparato va a ser factible para nuestro paciente y normalmente se da cuando el paciente tiene un BTH menor, BHT, perdón, menor a 20, ¿ok? Entonces, bueno, podemos empezar a tratar a nuestros pacientes en este periodo de 6 meses, pero si el paciente realmente no tiene una apnea, a lo mejor es esos ronquidos ligeros que ya podría iniciar con apnea, pues no necesito el S1, me puedo pasar al S2 y veo que su BHT es entre 30 a 40, bueno, pues nosotros podemos indicar el S2, que es el Myosa Norris 2, sin ningún problema, ¿ok? Pero a lo mejor diagnostico a un paciente adulto que me dice que ya tiene, porque ojo, el nombre del sistema dice TMJ-MDS, ¿ok? Que ya también sabemos que un paciente con este tipo de síndrome de apnea o hipoapnea va a tener problemas en articulación temporomandibular. Entonces, probablemente nuestro paciente nos llegue con disfunción de articulación, preguntamos esta parte del cuestionario para ver si tiene síndrome de apnea o hipoapnea y llegamos a la conclusión de que no lo tiene, que puede empezar y que aparte ya hay una alteración en articulación temporomandibular, podemos entonces pasarnos a un S3, que realmente el S3
Mayosa S3 no se tiene como tal en varios países, lo pueden encontrar como A1, ¿ok? Como el sistema de Mayobase for Adults, y es exactamente el mismo aparato. Recuerden que este A1 tiene talla regular y large, hay que buscar que realmente también le quede al paciente, ¿ok? Entonces, bueno, este S3 normalmente se da en pacientes con un BHT de entre 50 a 60, ¿ok? Recuerden que estos aparatos no nada más es para ir controlando o mejorando esta situación o estos signos y síntomas de apnea o hipopnea del sueño, sino que también por los planos de oclusión que presentan los aparatos nos van a ayudar a disfunción temporomandibular. No nada más estos. Créanme que aparatos del sistema Trainer, Mayosa, bueno, que estamos hablando de esto, MyoBrace, nos van a ayudar también a ATM por la reposición mandibular que hacen y por el plano de oclusión que tienen los aparatos. ¿Ok? Las revisiones sí deben de llevarse a cabo con este tipo de pacientes para saber qué sensaciones tiene, si hay molestia dental, si hay un cambio en posición por el remodelado óseo que hace el paciente o si necesitáramos de ser necesario una evaluación por parte de alguna otra especialidad médica. Entonces, de ser necesario, lo remitimos y si no es necesario, el paciente se adaptó, estuvo mejorando su BHT, bueno, pues entonces continuamos con ¿qué? Con la fase 2. Recordemos que en fase 2 nos pasamos a ya sea al Snorers 2 o hay pacientes en los que incluso nos llegamos a pasar al sistema MyoBrace en una fase 2. Tengan conciencia de que si se pasan un sistema MyoBrace en fase 2, algunos de los aparatos ya no presentan perforaciones para respirar. Entonces, chequen esto, es importante. Si el paciente ya controla esta respiración nasal, podrían ocupar MyoBrace y si no, se siguen con el sistema Mayosa para esta educación de la respiración. ¿Ok? Entonces, bueno, pues acá está la cuestión de adultos con esta fase 2, con esta fase 3 de tratamiento, recordando, como ya les dije, que esta primera fase está enfocada así a restablecer esta disfunción respiratoria que tiene el paciente durante el sueño, pero también nos va a ayudar a disminuir dolores. ¿Por qué? Por a lo mejor que ya presenta por esta disfunción de ATM y a mejorar esta función respiratoria, que eso es ideal para que todos los signos, tanto del cuadro clínico diurno y nocturno, mejoren para todos nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces tenemos que estos pacientes con estos síndromes normalmente tienen alterada la estructura orofacial. Entonces, bueno, pues aquí es donde entramos también directo a tratamientos. ¿Para qué? Para ampliar. Normalmente la fase 2 de eso se encarga, de ampliar el maxilar superior y obviamente alinear a su vez es algo predisponente también para la arcada inferior. Pero recordemos que cuando esta alteración es más significativa, vamos a necesitar considerar rehabilitación bucal general. Podríamos mandar a cirugías, podríamos mandar a ortodoncia, podríamos mandar con otorrino, podríamos mandar a cualquier especialidad que nos ayude a restablecer esta función en nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente en adultos a lo mejor el tratamiento va a ser un poquito más marcado, ¿por qué? Por la edad. Sin embargo, bueno, ojalá que todos viéramos a nuestros pacientes adultos hablándoles, si ellos tienen niños, de estos tratamientos a edades tempranas para que eviten llegar a las consecuencias que probablemente ellos tienen. ¿Ok? Y bueno, el seguimiento es fundamental que nosotros hagamos una valoración, un trabajo, el seguimiento a nuestros pacientes de estas funciones alteradas, porque no nada más es que nuestro paciente, insisto, se libere de apneas o hipopneas durante el sueño. Me ha tocado ver aparatos de reposición mandibular que lo único que hacen es eso, reposicionar la mandíbula y ya, liberan el paso de oxígeno, pero no se enfocan en dónde va la lengua, cómo va a respirar el paciente, las fuerzas musculares que hay en cara y obviamente todo lo que conlleva la cara. Y si no nos enfocamos a esto, a esta educación, todos nuestros tratamientos van a recidivar. Si estoy colocando un aparato de reposición mandibular sin educar la función, va a ser un tratamiento que va a recidivar. Eso de lleno nosotros lo tenemos que considerar. Obviamente, estos tratamientos nos van a ayudar a mejorar la postura y si por ahí había algún mal hábito, que se chupaba el labio, que sacaba la lengua, bueno, tengan la seguridad y certeza que si se siguen el protocolo del sistema Mayosa y MyoBrace, vamos a mejorar también esos malos hábitos, los vamos a eliminar. Entonces es un tratamiento que de verdad yo nunca me canso de decirlo, complementario, porque le estás solucionando al paciente
todo, de donde lo veas o el enfoque que tengas, vas a solucionar al 100% esas, esas causas que está provocando, sobre todo en nuestro caso, esas causas funcionales que está provocando este tipo de alteración en la respiración. ¿Ok? Entonces, bueno, como conclusiones para terminar, pues tenemos que la apnea obstructiva del sueño es un trastorno respiratorio del dormir más común. Ya hablábamos al principio que un 84% de estos diagnósticos se van directo a la obstructiva, que afortunadamente es mucho más fácil de solucionar, ¿ok? Pero hay que tratarla y hay que saber cómo hacerlo. Hay un diagnóstico, hay una estadística, perdón, que nos dicen que en México el 27.3% de los mayores de 20 años tienen un alto riesgo de SAOS, ¿ok? De síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por el cuestionario de Berlín, hay varios cuestionarios que ustedes pueden estar viendo en estos cursos que llega a dar, por decir, la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, que de verdad los invitamos para que se anoten y para que puedan ver esta sesión gratuita que vamos a tener en el mes de octubre con ellos. Y ahí es donde nosotros podemos estar aprendiendo varias cosas para poder diagnosticar al paciente. Y también hay otra estadística que nos dice que el 10% de la población entre 30 a 69 años presenta un índice de apnea o hipapnea mayor a 15. Entonces ya están teniendo problemas en el sueño. Todo esto lo tenemos que estar estudiando porque es un problema multifactorial y bueno, pues hay que ver cómo se está trabajando en la vía o cómo se encuentra esta vía que está provocando este tipo de alteraciones durante el sueño. ¿Ok? Hablábamos hace un ratito también de la falta de información del tema y el temor a diagnosticar es por una falta de preparación. Hay que seguirnos documentando, doctores, por favor. Hay que, ni modo, invertir. A veces los cursos, por decir, esta charla que vamos a tener va a ser gratuita, pero va a haber cursos posteriores que a lo mejor va a haber con costo y que nosotros tenemos que invertir en nuestra preparación y toda esa inversión, ya sea de tiempo o de costo y tiempo, créanme que se va a ver reflejado en los tratamientos que nosotros hagamos. Y es una satisfacción súper grande que el paciente llegue con nosotros y diga, es que a mí nunca me hablaron de esto. Y ahora que tú me lo platicas y que me lo estás explicando y me lo estás demostrando, estoy viendo que me faltaba más información. Eso quiere decir que somos odontólogos que estamos a la vanguardia con constante preparación y que obviamente vamos a beneficiar mucho más en los tratamientos a nuestros pacientes. Ok. Bueno, pues les agradecemos muchísimo que se sigan conectando por esta vía, por nuestro canal de YouTube Akinpech. Ya saben que si tienen alguna duda, pueden contactarme por medio de mi WhatsApp. De repente, si estoy en sesión o en casos clínicos o en otras actividades que tengo, bueno, pues no les llego a contestar, pero me pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto yo voy liberando estos WhatsApp en cuanto me sea posible. También me pueden mandar correo electrónico si tienen alguna duda. Y bueno, pues esta frase, y pues obviamente con todo esto de que nos seguimos preparando, este es un doctor, el doctor Derek, que nos dice, ¿no? Que la intervención de ortodoncia temprana puede minimizar las extracciones innecesarias de dientes. Esto está muy visto. Mientras más temprano podemos evitar este tipo de extracciones. ¿Por qué? Porque aquí mismo él lo dice, con un enfoque de mejorar las vías respiratorias y perfil facial, porque precisamente esta estructura está provocando mucho de síndromes de apnea, hipoapnea, obstructiva, del sueño, perdón. Entonces, bueno, nosotros que vemos la obstructiva es lo que estamos llevando a cabo. Hay que generar crecimientos desde edades tempranas para eliminar todo esto. ¿Ok? Bueno, pues es todo y los esperamos el siguiente mes con una sesión más de este maravilloso sistema o maravillosos sistemas miofuncionales. Cuídense mucho y hasta la próxima.